Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Riesgos en las fases del ciclo de vida de los activos con el doctor Luis Altarejo, experto en Risk Management. Bueno, yo soy Laura y este webinar está patrocinado por PMM Business School, Escuela Internacional Operativa, Gestión de Activos, Facility Management y Excelencia Operacional, y por PMM Institute for Learning, Consulting, Asesoría y Evaluación en Gestión de Activos, Facility Management, Excelencia Operacional y Cambio Cultural, en Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Bueno, en PMM ofrecemos el máster en gestión de activos, Facility Management y excelencia operacional con doble titulación y 12 meses totalmente online con una semana internacional presencial en España, Valencia. El coste de la matrícula incluye el viaje desde su país de origen y ya tenemos más de 15 nacionalidades que han participado en nuestros programas. También, además, ofrecemos su plan de cursos anual en países como Colombia, España, Chile, México, Perú y Estados Unidos. En la pantalla pueden ver los próximos cursos hasta abril que tenemos de planificación y programación de mantenimiento e indicadores de gestión de activos el 11 y 12 de marzo, cómo reducir las pérdidas, el mantenimiento y producción de mantenimiento productivo total, el TPM el 13 y 14 de marzo, ambos en México, el curso de implementación en gestión de activos ISO 55002, ISO 17021, con certificaciones en gestión de activos del IAM Cursos, el 18 y 19 de marzo en España. Y por último, en Chile, en abril tenemos gestión de stock de materiales, compras y contratos en mantenimiento, cómo definir los materiales requeridos para el soporte operacional, el 8 y 9 de abril, y el 10 y 11 de abril, planificación y programación de mantenimiento e indicadores de gestión de activos. Si necesitáis más información sobre todos los cursos que tenemos a lo largo del año, podéis entrar en nuestra página web o enviarnos consultas e información @pmm-bs.com. Por otra parte, todos los años celebramos la Conferencia Internacional Global Asset Management con temas asociados a últimas tendencias en gestión de activos, Facility Management, Big Data e IoT. Este evento se realizará en los días del 8 al 11 de julio de 2019 con unos cursos preconferencia los días 8 y 9 de 8 horas cada uno. Y por otra parte, las conferencias en gestión de activos, Facility Management, IoT, Big Data, Plan Maintenance Strategy y confiabilidad. Ya tenemos 6 ponentes confirmados. Y ya para terminar, doy paso al profesor. Muchas gracias por su asistencia. Y el profesor Luis Altarejos, cuando quiera, puede iniciar con la clase. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes. Espero que el audio funcione perfectamente y no haya ninguna incidencia durante este webinar. Bienvenidos a todos. Este webinar va a tratar sobre el riesgo en las fases del ciclo de vida de los activos. Bueno, en principio una pequeña presentación sobre el ponente. Mi nombre es Luis Altarejos García. Tengo unos 21 años de experiencia en consultoría relativa a ingeniería y gestión de riesgos en infraestructuras. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena en España y recurrentemente realizo investigaciones sobre temas de gestión de activos y gestión de riesgos en infraestructuras relacionadas principalmente con gestión del agua, energía y proyectos hidroeléctricos. He participado en distintos proyectos en estos 21 años en distintos países y he trabajado también como consultor para el Banco Mundial en temas de seguridad, riesgos en empresas y embalses. Bien, aquí les dejo algunas imágenes de algunos de los proyectos en Madrid, en República Dominicana, con la gente del INDRI, en Chile, donde he tenido la fortuna de poder desarrollar parte de mi experiencia profesional en temas de riesgos y proyectos relativos a la energía. Bien, el objetivo del webinar es presentarles la relevancia que tiene la consideración del riesgo en la gestión de activos físicos y en particular el interés que presenta
el enfoque del riesgo dentro de la gestión de activos, partiendo de la consideración de todas las fases del ciclo de vida de los activos. Y en esto desarrollaré básicamente la primera parte de la charla de hoy. Y la segunda mitad de la charla quiero realizar una serie o compartir con los asistentes una serie de reflexiones críticas en base a distintos aspectos observados en la práctica profesional acerca de cómo se considera el riesgo en la gestión de activos físicos. Para esta segunda mitad de la charla, en total está programada por unos 45 minutos, por lo cual esperamos acabar entre unos 35 o 40 a partir de ahora. Me sería muy útil la participación activa a través del chat de los asistentes, indicándome si en base a la experiencia que hayan podido tener en las organizaciones en las que desempeñan su trabajo o sus estudios, en qué medida compartirían o no estas reflexiones y tienen algunas observaciones que hacer sobre las mismas. El índice de la charla o el contenido de la charla son 5 apartados. El primero, puesto que hablamos de gestión de activos, es hacer una pequeña introducción a lo que es la gestión de activos. En segundo lugar, presentar las fases del ciclo de vida de los activos. A continuación, una reflexión sobre qué es el riesgo, puesto que todos utilizamos la palabra riesgo en los ámbitos profesionales, incluso domésticos, y hay distintas definiciones, distintas aproximaciones al riesgo, y es bueno anclar estas definiciones para compartir todos una misma definición en base a un punto común. Este punto común es la definición del riesgo que hace el estándar ISO 31000, que es el estándar aceptado mundialmente para la gestión del riesgo. A continuación, quería compartir con los asistentes 10 observaciones sobre la consideración de la gestión del riesgo en la práctica en la gestión de activos físicos y finalizar con unas conclusiones. Bien, comenzamos con algunos breves comentarios sobre la gestión de activos. La gestión de activos se entiende como un equilibrio entre 3 piezas. Una pieza son los costes, otra pieza son el desempeño, las oportunidades, el desempeño de los activos, y la tercera pieza son los riesgos asociados a ese desempeño. De este modo se define una terna, costes, desempeño, riesgos, que es en la que se basa el equilibrio fundamental de la gestión de activos. Evidentemente, nosotros podemos disminuir los costes para mejorar la rentabilidad de un proceso o de un producto, y esto puede aumentar los riesgos. Podemos querer disminuir mucho los riesgos y esto puede tener un impacto sobre los costes, en definitiva, sobre el desempeño de los activos. Así pues, se plantea siempre un equilibrio coste, desempeño, riesgos, y se plantea además en el contexto en el que la organización pretende, utilizando una serie de activos físicos, alcanzar una serie de objetivos estratégicos o tácticos a nivel global. De acuerdo con el Instituto de Gestión de Activos, pues, también se podría definir la gestión de activos como no solo como una ciencia, sino se dice que es el arte y la ciencia de tomar decisiones correctas y optimizar la generación de valor. En definitiva, todo el cuerpo de conocimiento que se está generando y se ha generado en las últimas décadas acerca de la gestión de activos, en definitiva, es algo que está al servicio de tomar decisiones en una organización. Decisiones relativas a los activos con el objetivo de maximizar la creación de valor en esa organización. La gestión de activos físicos, tal como en un enfoque actual, significa la evolución desde lo que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, que es diseñar los proyectos, diseñar las plantas, diseñar los procesos y construirlos, llevarlos a cabo, pensando en el largo plazo, en una vida de servicio, y además realizar un mantenimiento preventivo, correctivo, incluso proactivo, sobre estos activos físicos a lo largo de toda su vida útil.
Pero ha habido un cambio de paradigma desde este enfoque hacia lo que se denomina la optimización de costes del ciclo de vida completo de los activos. Para ello, es preciso definir cuál es este ciclo de vida completo y en qué medida hay más cosas en el ciclo de vida de lo que sería simplemente diseñar o construir un proyecto o una planta o una instalación que nos va a dar un servicio, un producto y realizar un mantenimiento a lo largo del tiempo. De este modo, lo que es necesario es presentar en el enfoque moderno de la gestión de activos cuáles son las fases del ciclo de vida. Para presentar las fases del ciclo de vida voy a utilizar el esquema desarrollado por Luis Amendola de PMM, que consta de 6 fases. En la primera sería lo que podríamos denominar planeación o planificación, en la cual se hace una identificación de requerimientos estratégicos de negocio a nivel de organización y estos objetivos de negocio se miden mediante una serie de indicadores. Normalmente, pero no únicamente, en esta fase de planeación los indicadores económicos son muy importantes porque son en gran medida en los que se basa la toma de decisiones para seguir adelante o no con el proyecto. De este modo, los indicadores económicos pues, son el valor actualizado neto, el retorno sobre la inversión, el retorno sobre los activos, el EBIT o el EBITDA, que son índices económicos. Porque son los principales. Digamos que aquí hay una primera toma de decisiones en la que se hace una previsión de qué repercusión tendrá el activo futuro sobre nuestro negocio. Y esta es una forma de medirlo. Esto vendría a ser lo que es la fase 1 o fase de planeación. Una vez se decide continuar, se ve que los índices pueden ser positivos y es interesante seguir adelante, se entra en la fase que se puede denominar de proyecto o de diseño de soluciones. Esa fase además tiene sus propios KPI, sus propios indicadores propios de fase. ¿Qué cosas son importantes dentro de la fase de proyecto? Pues aquí nos encontramos que a la hora de elaborar un proyecto de una obra civil, de una planta, de una central hidroeléctrica, una central de generación, de cualquier tipo de instalación, hay que verificar una serie de requisitos legales, hay que respetar o seguir una determinada normativa técnica, unas recomendaciones que son de aplicación, también son mejores prácticas o estándares del negocio. Hay que, por supuesto, tener en cuenta una normativa de carácter medioambiental para asegurar que lo que estamos proyectando es respetuoso con el medio ambiente, sostenible y verifica todos los requisitos que actualmente son prolijos en los distintos países. Por supuesto, hay un coste y un plazo asociado a la solución que se proyecta, que además ha de cumplir una serie de requisitos de calidad y desempeño. Bien, en este punto quiero llamarles la atención sobre un hecho. Estos requisitos legales, normativa técnica, normativa medioambiental, coste y plazo y calidad de desempeño, se desdoblan en dos, porque aplican tanto a lo diseñado, a la planta que estamos diseñando, como al propio proceso de diseño. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de coste y plazo, estamos hablando del coste y el plazo que tendrá la instalación que estamos proyectando, pero también estamos considerando el coste y plazo, el coste de redactar o de preparar el proyecto y el plazo que lleva preparar el proyecto, puesto que esta doble cuenta, estos dos costes y estos dos plazos, influyen en los indicadores estratégicos de negocio. Del mismo modo, el proyecto tendrá que cumplir unos requisitos legales y una normativa, pero el propio proceso de redacción o de elaboración de las soluciones está sujeto a una normativa. Por ejemplo, si pensamos en la gestión de proyectos, pues podemos implementar
una oficina de proyectos y realizar esto de acuerdo con las indicaciones del PMBOK, de gestión de proyectos. Una vez tenemos un proyecto, que normalmente puede estar dividido en fases, puede haber una fase que sea prefactibilidad, una factibilidad y finalmente un diseño de detalle. Si estas soluciones o la solución elegida entre varias y sus indicadores siguen siendo compatibles con los objetivos estratégicos del negocio, se va a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la de materializar en la realidad lo proyectado o lo diseñado. Por lo tanto, en esta fase es donde se realizan las compras, adquisiciones, la construcción, la gestión de almacenes y esta tercera fase de construcción, de adquisición, también tiene sus propios indicadores que están conectados o devienen de la fase de diseño y que alimentan también a los indicadores estratégicos del negocio. ¿Qué nos encontramos en esta tercera fase? Por ejemplo, hay que definir una estrategia de contratación. Una estrategia de contratación, por ejemplo, en el caso de centrales hidroeléctricas en proyectos internacionales, pues nos podemos encontrar con que hay diferentes estrategias en función de que se pretenda contratar la parte de obra civil o la parte electromecánica o la parte eléctrica. Y aquí, por ejemplo, la FIDIC, que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, está publicada y se utiliza a nivel internacional distintos guías o referencias para tipos de contratos. Por ejemplo, lo que se denomina el Red Book o el libro rojo es lo que se aplicaría a la contratación de obras civiles. El Yellow Book o el Silver Book se podrían aplicar a lo que son contratación o adquisición de equipos, como generadores, transformadores, válvulas, en general elementos electromecánicos. Y por lo tanto, aquí la organización tiene que plantearse qué estrategia de contratación va a plantearse y los riesgos asociados a las distintas estrategias. Por ejemplo, si va a hacer un EPC contract, ¿no? Un Engineering Procurement and Construction Contract, y cómo va a gestionar la transferencia de riesgo entre la propiedad y el constructor o el proveedor. Aquí es donde aparecen de esta estrategia los distintos tipos de contratos que la empresa o la organización va a cometer. Y por supuesto, durante la construcción, durante la materialización del proyecto, se ha de verificar toda una serie de requisitos legales, técnicos y medioambientales que en general habrán sido ya correctamente identificados en la fase de diseño, pero que en proyectos en los que la línea temporal es larga pueden estar sujetos a cambios. Puede haber habido cambios en estos requisitos desde el momento en que se proyectó hasta el momento en que se va a materializar, se va a ejecutar la obra o la instalación. Y por lo tanto hay que una actualización de esos requisitos, además de los propios que aplican a las actividades de construcción o de instalación. Además, la construcción o la materialización de estos activos físicos conlleva un coste y un plazo que puede tener desviaciones con respecto al coste y plazo inicialmente previsto en proyecto. Es habitual, sobre todo en grandes proyectos, y seguro que los asistentes conocen ejemplos internacionales en sus países, en los que se habla de que tal proyecto tuvo un sobrecoste del 15%, del 30%, del 50%, o que el plazo se fue en 6 meses o incluso a veces en años. Por lo tanto, es muy importante este apartado porque la mayor parte de los costes de la fase de proyecto y de construcción normalmente van asociados a la fase de construcción.
y tienen en general una repercusión muy importante sobre los indicadores estratégicos del negocio. Es decir, un proyecto que era viable siempre que mantuviera el coste por debajo de un determinado nivel, si hay un sobrecoste durante la fase de construcción, puede dejar fuera de juego toda la estrategia de la organización o llevar a tomar decisiones para poder corregir ese desfase. Con lo cual esta fase es crítica y es muy importante desde el punto de vista del ciclo de vida del activo. Bien, una vez nuestro activo físico está ya materializado, está construido, se realiza el commissioning, el arranque, y pasa a lo que sería la cuarta fase. La cuarta fase, que en el eje temporal suele ser la más larga, que es la fase denominada de operación y mantenimiento. En un proyecto típico, la fase de diseño puede durar meses, como mucho unos pocos años. La fase de adquisición y construcción puede durar entre 1 y para grandes proyectos se puede ir a 5, 6, 7 años. Pero la fase de operación y mantenimiento, en general, va a tener una extensión de entre 15, 20, 25, incluso en los grandes proyectos, 50 o 75 años, si pensamos en la vía de servicio de las obras civiles. Si piensan los asistentes en, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos, pues normalmente las grandes presas, la presa de las Tres Gargantas, los grandes proyectos de presas que se ven en el mundo, no están pensados para cerrarlos a los 25 o 50 años, sino que prestan unos servicios de tal envergadura que se han de operar y mantener para que su vida útil se extienda en condiciones de seguridad mucho más allá de ese tiempo. Esta fase de operación y mantenimiento de los activos también está caracterizada por sus propios indicadores de gestión y van a alimentar también a estos indicadores estratégicos del negocio. Con lo cual hay una relación entre los indicadores, los KPIs de operación y mantenimiento y los indicadores de planificación. Porque ahora estamos llevando a la realidad, estamos llevando a término lo proyectado y estamos viendo las diferencias. ¿Qué aspectos relevantes aparecen en esta fase de operación y mantenimiento? Bien, en esta fase lo que se hace es, durante un periodo de tiempo normalmente largo, como he comentado, proveer los servicios y productos a los que se construye el proyecto en condiciones de cantidad y calidad requerida de acuerdo a las necesidades de los clientes, a los estándares normativos o a cualquier otro principio, cualquier otra condición previa que se le haya marcado al proyecto. Durante esta fase se va a incurrir en un coste de operación. Para producir estos productos y proveer estos servicios vamos a tener un coste de personal, de equipos, de energía, de materias primas, de lo que sea, dependerá de cada caso. Y además, los activos físicos que permiten proveer este servicio y fabricar estos productos tienen además un coste de mantenimiento. Coste de mantenimiento que dependerá de la aproximación que haga la organización al mantenimiento, en la medida en que sea más reactivo, más preventivo, en función del tipo de instalación. Hay todo un cuerpo de conocimiento amplísimo, ¿no?, sobre cómo optimizar este coste de mantenimiento teniendo en cuenta el mantenimiento de las condiciones de operación y los estándares de seguridad y riesgo controlados. Además, durante toda la fase de operación, tenemos que estar cumpliendo, verificando una serie de requisitos legales, técnicos, medioambientales, que si ya había comentado que podía haber cambios durante la fase de proyecto y la fase de construcción, pues evidentemente durante la fase de operación, que tiene un periodo de vida mucho más largo, es seguro que algunos o muchos de estos requisitos van a evolucionar, van a cambiar, incluso van a aparecer nuevos condicionantes que no existían en el momento en el que el proyecto arrancó y al cual la organización se tiene que adaptar de forma dinámica, manteniendo, como siempre,
los indicadores de negocio en el campo de la viabilidad, por encima de los valores umbrales que marcarían la falta de rentabilidad. Y además de estas 4 fases, tenemos la quinta y última, que es la de la estrategia de reemplazo. Es decir, hay que pensar ya desde el principio cuál va a ser la estrategia de renovación, reposición o disposición final de nuestros activos. Si piensan, por ejemplo, en el negocio de la minería genera una serie de residuos, lodos, de material tóxico, que se depositan en una serie de balsas, y el coste de la clausura de estas balsas de lodos, que es un material tremendamente contaminante, es un coste que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el proyecto en su globalidad. Por lo tanto, estas estrategias de reemplazo, esta renovación, esta reposición, está muy conectada con la fase de planificación y está muy conectada con la fase de operación y mantenimiento. Porque a lo largo del periodo de mantenimiento se tiene una experiencia real de primera mano de cómo ha sido esta operación, cómo ha sido este mantenimiento, y eso permite alimentar y plantear cuál es la mejor planificación para realizar esta estrategia de reemplazo, pensando en la minimización del coste del ciclo total. Y finalmente, se cierra el círculo. Una vez plantada la estrategia de reemplazo, se vuelve a entrar en la rueda. De este modo, hay una fase circular en la que hay planificación, proyecto, construcción, adquisición, operación y mantenimiento, reemplazo, y a partir de aquí se vuelven a alimentar los indicadores y se entra en un proceso recurrente. Y en todo este proceso hay que hacer una gestión del riesgo. Claro, para hacer una gestión del riesgo habría que empezar por preguntarse qué es el riesgo. Bien, como comentaba, el riesgo, la mejor definición es la que da la ISO 31000, que está recogida también en toda la familia de normas actualizadas con posterioridad a la redacción de la ISO 31000, y en particular en la ISO 55000 de gestión de activos aparece la definición del riesgo. El riesgo se define de esta manera como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Bien, ¿qué es un efecto? Un efecto se define, según la ISO, como una desviación de lo esperado. Y esta desviación puede ser positiva o puede ser negativa. La segunda palabra clave de la definición es la incertidumbre. Por tanto, la desviación sobre los objetivos esta desviación derivada de la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Se define como un estado, aún parcial, de deficiencia de información relacionada a un evento en cuanto a la comprensión del propio evento, el conocimiento de sus consecuencias, si el evento se produce, y el conocimiento de su posibilidad. Por ejemplo, si piensan en un evento tipo un sismo, un terremoto, pues habría que comprender en una determinada zona si es posible que se produzca un evento debido a la configuración geológica del terreno, de las fallas activas que haya, qué consecuencias se derivarían sobre los activos en caso de que un sismo de una determinada magnitud tuviera lugar, y también interesa conocer la posibilidad asociada a cada una de las magnitudes de este sismo. Otro ejemplo canónico, ¿no?, clásico en este campo, pues son las crecidas de los grandes ríos que pueden afectar, pueden generar inundaciones. Todos estos fenómenos, o incluso riesgos de origen antrópico, como sabotaje, vandalismo, terrorismo, están sujetos el conocimiento de cómo se producen, de qué ocurriría si se producen y de qué posibilidad hay de que ocurran,
todo esto está sujeto a incertidumbre. Y todo esto tiene un impacto sobre nuestros objetivos. Los objetivos también los define la ISO 55 y según ella se define como objetivo un resultado a alcanzar. Un resultado a alcanzar que puede estar en cualquiera de las dimensiones habituales. Pueden ser resultados económicos, financieros, pueden ser resultados en el campo ambiental, pueden ser resultados en cuanto a seguridad y salud, indicadores de frecuencia, indicadores de severidad de accidentes, número de trabajadores afectados, número de días perdidos y cualesquiera otros objetivos. La ISO es totalmente flexible, intenta ser muy amplia y no ceñirse, no constreñirse a ningún campo, cualquier otro objetivo que se pudiera plantear. Por lo tanto, todos estos objetivos tienen una serie de dimensiones, una dimensión económica, financiera, ambiental, de seguridad, etc. De este modo, el riesgo se suele expresar como la combinación de dos piezas. Una primera pieza serían las consecuencias derivadas del evento. Y la segunda pieza es la posibilidad asociada a la ocurrencia. Con toda la intención, en la redacción de la ISO 31000 se eliminó de entrada la palabra probabilidad y se sustituyó por posibilidad. Porque cuando se utilizaba la palabra probabilidad, entonces a partir de ahí se abría una puerta al campo de la matemática, de la estadística, y eso estaba limitando la comprensión o la flexibilidad que requiere la comprensión del riesgo. Por eso se utiliza la palabra posibilidad, que es un poco menos concreta, y la probabilidad es una de las formas posibles de medir una posibilidad, pero no es la única, con lo cual se deja el campo un poco más abierto. Así pues, entendido el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, podemos volver a este esquema y entender que los indicadores clave de negocio que aparecen en la fase de planificación tienen unos valores objetivo que nos hemos marcado y hay diversas fuentes de incertidumbre que van a desviar estos resultados sobre lo esperado y pueden ser desviaciones negativas, que es la definición clásica del riesgo como algo negativo, pero podían ser desviaciones también positivas. Y estas desviaciones surgen ¿de dónde? Pueden surgir de cualesquiera de las áreas que aparecen a lo largo de las fases del ciclo de vida de los activos. Puede haber efecto sobre los indicadores debido a incertidumbre en los requisitos legales, en la normativa técnica, en la medioambiental, en la estimación de los costes y plazos, incluso en el propio coste y plazo de realizar el proyecto, en la calidad, en la forma de... Hay una parte de riesgos interesantísima relacionada con la estrategia de contratación y los tipos de contratos y cómo se maneja la transferencia del riesgo entre la organización y los proveedores externos. Hay riesgos, por supuesto, asociados al coste final de la fase de adquisición y compra, sobre todo en proyectos muy retadores desde el punto de vista técnico y donde hay grandes incertidumbres, como pueden ser los grandes proyectos de infraestructuras. Por supuesto, hay incertidumbres en la fase de operación y mantenimiento, que no aparecen aquí de forma detallada, pero que se pueden imaginar en base a su experiencia la cantidad de riesgos asociados al mantenimiento y a la operación de cualquier instalación, por poca escala que ésta tenga. Y en definitiva también las propias estrategias de reemplazo son una fuente de incertidumbre a la hora de optimizar el costo del ciclo de vida. Podemos pensar sobre el papel que una estrategia será la mejor, pero esa estrategia puede estar sujeta o puede más expuesta a riesgos que otras que ser más seguras. En definitiva, los riesgos aparecen en todas las fases del ciclo de vida y por eso es tan importante el hacer una aproximación global a vista de pájaro inicialmente de los riesgos en su conjunto y luego ir ya apartado por apartado y fase por fase ir haciendo esa gestión del riesgo, pero siempre teniendo en mente la foto global, la perspectiva general.
A continuación, quería hacer o compartir con los asistentes 10 observaciones sobre cómo se considera el riesgo y la gestión del riesgo en la práctica. Y aquí pues les invito a través del chat, si quieren, pues participar indicando en qué medida estarían o no de acuerdo con la observación y si tienen algún comentario seguro que es muy valioso para enriquecer este webinar. La primera sería que en general no hay una percepción clara de los beneficios, en las organizaciones no hay una percepción clara de los beneficios que se obtienen a cambio del esfuerzo que conlleva la consideración del riesgo. Es decir, la consideración del riesgo no es algo tangible, no se observa. Las organizaciones en general dicen, no veo claro qué obtengo a cambio de lo que estoy haciendo. ¿Qué beneficio, por qué tengo que hacer esto? Es algo vago, es algo borroso, en algunos casos, en general, por supuesto hay otros casos que no. Pero en general hay como una reticencia a implementar en la práctica gestión del riesgo porque no se ve, a diferencia de otros campos en los cuales sí es inmediato, ¿no? El retorno o la mejora, la gestión del riesgo se ve como algo poco claro. Y esto es un primer problema para que las organizaciones adopten una gestión del riesgo en su gestión de activos. Mariana comenta que se hace más porque es un requerimiento que por convicción. Pues Mariana, no puedo estar más de acuerdo con su comentario porque de hecho en el siguiente es exactamente ese. La segunda observación era exactamente, tenía que ver con los requerimientos que con las ventajas. De hecho, la segunda observación dice que el riesgo, a veces o a menudo, se considera para cumplir con un requisito normativo o un requisito empresarial, porque la empresa se lo ha fijado, pero más por eso que por un convencimiento real de que lo que estamos haciendo vale la pena. Con lo cual ya es algo que le quita valor, ¿no? Se convierte como en algo. Me tocó hacer este análisis de riesgos, algo en lo que yo realmente no creo mucho, no lo veo claro, no termino de entender, pero me tengo que hacerlo. Tengo que rellenar los papeles, poner aquí unas identificaciones, un análisis, una probabilidad, una matriz de riesgo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Pero como hay una falta de confianza en lo que se está haciendo. Raúl comenta que la evaluación del riesgo es variable de acuerdo a cada punto de vista. Efectivamente, también vamos a comentar este apartado. La tercera sería que las evaluaciones de riesgo, no se vinculan en general claramente con los objetivos de gestión de activos y con los objetivos de la organización. Es decir, hay una falta de conexión entre la gestión del riesgo que se puede hacer dentro de cualquiera de estas fases y su repercusión sobre los objetivos de la organización. De forma que esa desconexión se traduce también en una falta de claridad a la hora o de sentido, ¿no? Redunda en lo anterior. Bueno, yo estoy haciendo esto porque me lo han dicho, es un requisito normativo, pero yo no sé si esto realmente a la empresa en qué medida le interesa o luego es un papel que se guarda en un cajón, pero esto no está vinculado con nada que les interese a los del piso de arriba. Fabio comenta, el análisis nos permite tratar de determinar el impacto en el proyecto y decidir si se hace la inversión. Efectivamente. Ese es el análisis, Fabio, que se haría aquí, en planificación. Pero cuando ya estamos en compras o en construcción, aquí también hay que hacer una gestión del riesgo muy importante, porque eso puede tener repercusiones importantísimas. No solo a la hora de decidir emprender el proyecto, sino una vez está emprendido, hay riesgos continuos en el proyecto. Luego, si hubiera, de alguna forma, uno supiera que lo que está haciendo en la gestión del riesgo ve la conexión, es capaz de visualizar la conexión con los objetivos de la organización, tendría una sensación al menos íntima o personal más clara de la utilidad de lo que está haciendo.
Y eso es importante porque las personas necesitan una motivación para trabajar y en general si uno sabe por qué hace las cosas y conoce las ventajas que se derivan de su trabajo, lo tiende a hacer mejor. La cuarta observación sería que hay una falta de conexión en la consideración del riesgo entre las distintas fases del ciclo de vida. Es decir, se hace una gestión del riesgo en planificación, si se hace, que normalmente se hace, y ahí se termina. Y entonces empezamos con la gestión del riesgo en proyecto, y ahí se termina. Y entonces empezamos con la gestión del riesgo en construcción, y luego en mantenimiento. Pero falta un hilo conductor que enlace, que enlace y que permita trazar cómo los riesgos que yo he considerado en proyecto siguen vivos o se han tratado o se van a mitigar o se van a potenciar en la fase de construcción. Y cómo las decisiones de la fase de construcción mitigan riesgos en la fase de operación, pero también los crean. Cómo para reducir un riesgo económico puedo abaratar el coste de un proveedor, pero eso me puede tener una consecuencia sobre la fase de operación y mantenimiento. Michele comenta, sería una forma de convencer de la importancia de la consideración de riesgos si estos se cuantifican como una desviación del valor económico en relación. Efectivamente, totalmente de acuerdo. De hecho, esa es la filosofía que está detrás del approach o de esta aproximación del riesgo en el ciclo de vida. El conectarlo con los indicadores, conectar esos riesgos con indicadores clave, y uno de ellos conectarlos con desviaciones de los indicadores económicos o con desviaciones de cualquier otro indicador. La quinta observación es la desigual consideración del riesgo en las distintas fases del ciclo de vida. Hay organizaciones que pueden prestar mucha atención a la gestión del riesgo en la fase de planificación, mucha atención a la gestión del riesgo en la fase, por ejemplo, de proyecto, porque hay una oficina de proyectos, entonces se sigue el PMBOK y se sigue todos los procedimientos, el risk management, pero se puede estar desatendiendo, por ejemplo, la consideración del riesgo a la hora de plantear la estrategia de contratación, y esto es muy importante, porque aquí es donde realmente el proyecto es realmente el primer punto, match point, como se dice en tenis, el primer match point para el proyecto es la construcción. Aquí hay que salvar unos costes y unos plazos para que la viabilidad, para que el proyecto siga siendo viable. Con lo cual aquí hay una gestión del riesgo fundamental en esta fase, por no hablar de la fase de operación y mantenimiento y de todas las amenazas que puede tener un activo a lo largo de su vida útil. Con lo cual, a veces se observa que este distinto esfuerzo supone que se considera mucho riesgo en una fase y se obvia en otra. La siguiente es la desigual consideración del riesgo dentro de cada fase del ciclo de vida. Incluso dentro de una misma fase, dentro de la fase del proyecto suele estar un poco más reglado, si se sigue por ejemplo, con estándares como el del Instituto de Gestión de Proyectos, el internacional, pero también hay desigualdades. Entonces podemos estar poniendo el énfasis en uno de los determinados riesgos e ignorando otros por los cuales nos puede venir el problema. La séptima observación es la desigual consideración del riesgo en función de su origen y consecuencias asociadas. En general, los riesgos se podrían considerar tres zonas, ¿no? O tres tipos. Aquellos que son de alta probabilidad, pero bajas consecuencias, a cosas que suceden muy a menudo, pero que tienen una repercusión baja sobre el negocio, se resuelve el problema, se sigue para adelante, no son grandes amenazas. Y luego tenemos los de baja probabilidad, altas consecuencias. Y hay un subgrupo dentro de estos de baja probabilidad, altas consecuencias, que sean los de muy baja probabilidad, muy altas consecuencias. Esta tercera línea es lo que enlazaría con lo que se llama la continuidad del negocio. Es decir, aquello que pone en riesgo la propia pervivencia de la organización. Se trata de sucesos con consecuencias catastróficas. Por ejemplo, si conocen, que probablemente ahora han oído hablar del problema de Hydro Ituango,
un proyecto hidroeléctrico en Colombia que ha tenido, en el cual ha tenido lugar un evento de baja probabilidad, en el cual había una toma de decisiones, pero que puede tener muy altas consecuencias sobre la viabilidad del propio proyecto. Probablemente el riesgo se considera bien hasta la baja probabilidad, altas consecuencias, y a veces esta muy baja probabilidad, muy altas consecuencias, se minusvalora. Está demostrado en la experiencia que se tiende a infraestimar la probabilidad de eventos de consecuencias muy graves. Un ejemplo es la ingeniería nuclear. En la industria nuclear se considera que un fallo que acabe con fusión del reactor y emisión de material radiactivo del núcleo del reactor a la atmósfera tiene una probabilidad de 1 entre 10 millones. Bueno, la realidad es que en los últimos 50 años no hay 10 millones de plantas en el mundo, evidentemente, y ha habido al menos 3 casos en los que se ha producido un incidente del máximo nivel, con pérdida con salida de material radiactivo. Con lo cual, si se calcula la probabilidad mediante un ejercicio inverso, no sale 1 entre 10 millones, sale una probabilidad muchísimo más alta. Con lo cual, cuidado a la hora de estimar estas muy bajas probabilidades o decir que es una probabilidad muy baja, porque la experiencia está demostrando que no suelen ser tan bajas, mientras que las consecuencias sí que son muy altas. La siguiente observación es que hay una falta de confianza en las metodologías de gestión del riesgo y en especial en lo relativo a la comprensión y a la estimación de la probabilidad. Cuando se entra en el mundo de la probabilidad, se abre la puerta de la estadística y uno se mete cruza esa puerta y entra en un campo abonado para la terminología matemática, los expertos, pero en general muchas veces los tomadores de decisiones no confían realmente en el lenguaje de la probabilidad, en las estimaciones, en la metodología, en este sentido, es decir, estas probabilidades, cuando algo es 1 entre 10.000, bueno, ¿cómo calculó usted 1 entre 10.000? ¿No? ¿En base a qué? ¿Cómo me lo demuestra? No es fácil transmitir sobre todo en la parte de probabilidad, no es fácil transmitir claramente una metodología en la que uno crea. Uno puede creer en la sección de un cable, en el voltaje de una línea, en un ensayo de rotura de una probeta, pero no cree fácilmente en una probabilidad de 1 entre 10.000. No es algo que sea asimilable de forma inmediata. La novena es que la gestión del riesgo se aborda, es lógico que así haya sido, desde su perfil negativo. Es decir, se plantea siempre como los efectos adversos son los objetivos. Pero se está obviando que hay un lado positivo. Es decir, todo el esfuerzo de análisis destinado a evitar o a mitigar los efectos adversos tiene una contrapartida que es potenciar o maximizar los efectos beneficiosos. Y esta parte del análisis muchas veces no aparece por ningún sitio, no se tiene en cuenta. Y en definitiva, y esta es la última observación que quería compartir con los asistentes hoy, es que se detecta frecuentemente carencias en la formación del personal a todos los niveles dentro de las organizaciones a la hora de realizar la gestión del riesgo. Porque para realizar cualquier gestión de riesgo hay que saber del negociado, del material que uno maneja, el eléctrico, el mecánico, el civil, lo que sea, y hay que tener una formación específica también en gestión de riesgo. Una formación única y exclusivamente en gestión del riesgo sin conocer el otro apartado también es muy peligrosa. Aquí sería un poco como lo que se dice los directores de orquesta, que no tienen por qué saber tocar todos los instrumentos, pero tienen que saber al menos uno, ¿no? Tienen que saber solfeo para poder dirigir bien la orquesta. El gestor del riesgo sería algo parecido, ¿no? No puede ser alguien que solo sepa de riesgo y que no sepa nada sobre lo que se trata en temas de la organización, porque entonces ahí hay un gap, hay una carencia. Igual que la gente que sí que sabe de su negocio o de su trabajo no tiene una formación específica adecuada
en cómo afrontar la gestión del riesgo. Comentando lo que decía Mariana Guevara, se utilizan metodologías diferentes. Este es un tema muy interesante, el de las metodologías, porque realmente hay un abanico de metodologías muy amplio y lo que aquí es clave no es que se utilicen metodologías diferentes. Hay metodologías diferentes, igual que hay tratamientos diferentes en medicina en función de que uno esté analizando un tema de corazón, un tema de pulmón, o un tema muscular, un tema de articulación. Hay muchas metodologías. El tema es utilizar la adecuada. Y utilizar la adecuada de forma proporcional. Es decir, no tiene sentido adquirir un software que sea capaz de hacer simulaciones de Monte Carlo de 10 millones de casos si no tengo una información o un modelo válido para alimentarlo. Eso no me va a valer de nada. En definitiva, y para cerrar el webinar, la parte de conclusiones, luego estaré a disposición para sus cuestiones que puedan surgir, sería que adoptar un enfoque de la gestión del riesgo desde la perspectiva del ciclo de vida hoy en día supone un desafío para las organizaciones. En general, no se realiza este enfoque y hay un gap, hay una distancia entre lo que se podría hacer y lo que se hace. Y la segunda es que el realizar un enfoque integral del riesgo, a mi juicio, contribuye de manera decisiva al éxito en una buena gestión de los activos en el marco de lo que es la gestión de activos de la ISO 55, en el marco de este equilibrio costo, desempeño, riesgo. El riesgo ha de abarcar todo el ciclo de vida y este enfoque integral yo creo que aporta muchas ventajas si se hace correctamente. Y bueno, hasta aquí el webinar. Hemos cumplido el tiempo establecido y quedo a disposición para sus preguntas a través del chat. Raúl comenta si podemos tener un riesgo tolerable, ¿cómo sería la métrica? Bien, depende de el riesgo, al final tiene una dimensión. Un riesgo financiero tiene una dimensión. Entonces, si se está evaluando un riesgo financiero, un riesgo financiero que se mide, por ejemplo, con un valor actualizado neto, el valor actualizado neto que es tolerable o no, ¿quién lo determina? Lo determina la organización. Si se está evaluando un riesgo en seguridad y salud operacional, la empresa puede tener un estándar que sea un determinado número de accidentes por año. Pues lo que es tolerable lo marca la empresa. En el campo, por ejemplo, medioambiental, lo que es tolerable lo suele marcar una normativa. El contenido de tóxicos por metro cúbico de agua. Si estamos en la fase de safety, en seguridad de infraestructuras, el riesgo tolerable lo marca un coeficiente de seguridad o una probabilidad de falla social en infraestructura. Entonces, lo que es el riesgo tolerable, para cada una de las dimensiones del riesgo, nos podemos encontrar que bien la propia organización internamente se ha marcado sus límites, o bien que existen en la normativa, en las buenas prácticas, en la competencia, existen unos límites aceptados como tolerables. Pablo comenta, la norma ISO reconocida internacionalmente. Sí, efectivamente, la norma ISO 31 actualmente en los últimos años se ha venido constituyendo como el referente en riesgo. Y la razón es muy simple, y es que la ISO 31 no es muy utilizada, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? La ISO 9000,
calidad sí que es muy utilizada. La ISO 18000 medio ambiente es muy utilizada. Y las ediciones nuevas de la 9000, de la 18000, de la propia 55000, están decantadas, beben de las definiciones y de la estructura de la 31000. Con lo cual, toda la gestión del riesgo de calidad, toda la gestión de calidad de la 9000 está informada en riesgo. Toda la gestión medioambiental de la 18000 está informada en riesgo. ¿Y de qué manera? De la forma que dice la 31000. Con lo cual, ahora mismo, ese camino, a mi juicio, ya no se puede desandar. La 31000 es y será en los próximos años la referencia en gestión de riesgo sin ninguna duda, sin perjuicio de que localmente, en distintos negocios, en distintas prácticas, se utilicen metodologías complementarias o análogas o muy parecidas, porque en definitiva tampoco hay tanta diferencia. Pero sí que es verdad que todo el mundo ISO está anclado en la 31000 y esto le da un valor tremendo. Gracias, Jimmy. Gracias a vosotros por asistir. Pablo, hay organizaciones que tienen sus propios manuales de procedimientos, en normas con el donante, efectivamente. El mundo del riesgo en el mundo anglosajón, en lo que es el eje Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, ha sido pionero en el uso del riesgo y en las técnicas de gestión de riesgo y de gestión de activos también. Por lo tanto, ellos han desarrollado sus propios estándares, pero uno cuando los mira y mira la 31, acaba siendo lo mismo contado de otra manera. En general es totalmente compatible. Lo único que la 31 deja abierta muchas cosas que en distintos países y en distintos sectores se han ocupado ya de concretar porque tienen mucha experiencia y mucho conocimiento, y entonces la ISO 31 o la 31000 te puede decir técnicas disponibles para análisis de riesgos, 27. Pero llegas a Nueva Zelanda y te dicen, no, si estás en el sector de infraestructura ferroviaria, las técnicas son estas 5. ¿Por qué? Porque son las que hemos utilizado y son las que sabemos que funcionan. David comenta que es mejor para la gestión de activos de una organización del sector de carburos, 31.000 o COSO. En principio cualquiera de las dos. El COSO es muy similar. Depende, si no se ha implantado nunca ninguna, yo tiraría hacia la 31.000, pero si la organización está familiarizada con COSO, puede seguir utilizándola. No es que sea una mejor que otra. Si se parte de cero, yo aconsejaría el 31 porque la 31 va vinculada a 9000, a 18000, mientras que COSO está un poco aparte de lo que es el resto de ISOs. Pero si se utiliza es perfectamente válido. Miquel le comenta, para la valoración del ciclo de vida, sería comenta hacer análisis de tipo estocástico en cuanto a la componente cuantificada ser integrado. Con la valoración de los riesgos calificables para integrar el plan de mitigación de riesgos. Sí, el análisis probabilístico o estocástico, o la simulación en cualquiera de sus variantes, ya sea redes bayesianas, modelos de Monte Carlo, se utiliza de forma muy habitual en este tipo de análisis. La dificultad es cómo integrar todo lo que alimenta un índice de negocio, cómo capturarlo bien. Pero sí, el análisis estocástico estaría totalmente indicado, sobre todo, Miquele, para indicadores económicos. Se utiliza también para temas de seguridad estructural, de seguridad de infraestructuras, por ejemplo, en seguridad de presas. Marlon comenta, en la norma vienen establecidos los métodos. Sí, la norma 31.000 se desdobla en dos. La 31.000 y la 31.010. La norma 31.010 no es más que un catálogo de técnicas. Ahí puede encontrar referencia a unas 30 técnicas en las que se explica su fundamento, se explica un poco la metodología y sobre todo ventajas e inconvenientes. Viene a ser una guía, un manual de criba, ¿no? O un screening. Es decir, bueno, viendo lo que dice la 31, te aconseja unas u otras, pero no te entra el detalle de cómo se aplica cada una de ellas. Pero sí que te sirve para seleccionar. Entonces, con la 31 puedes ver, tengo 10 técnicas disponibles, te da información
juntando la información de tu problema con la de las 10 técnicas, puedes seleccionar una o dos y entonces ya en la bibliografía especializada aplicar esa una o dos, porque en la 31.010 no hay información suficiente como para aplicar la técnica. Es una técnica comentada general, pero los fundamentos normalmente hay que ir a buscarlos a las propias fuentes bibliográficas, que son abundantísimas y que están totalmente disponibles hoy en día. En esto no hay secretos. Para profundizar en esto, bueno, la 31.000 y la 31.010 son dos fuentes excelentes de referencia. Y a partir de ahí, si haces una búsqueda de técnicas, por ejemplo, en publicaciones de revistas científicas, sobre todo las revistas indexadas en los primeros cuartiles, ¿no? Hay muchísimas referencias y puedes encontrar en internet libros muy buenos. Si es aplicado al asset management, pues hay excelentes libros de asset management. Por ejemplo, en lengua castellana puedes buscar los libros publicados, por ejemplo, en PMM hay referencias donde puedes encontrar libros y a partir de ahí seguir tirando. Mucho de esto está publicado en inglés, también es verdad que es cierto, ¿no? Pero no cuesta mucho encontrar referencia en inglés, lo que quieras, en castellano y menos, ¿no? Pero también puedes encontrar. Bueno, estamos sobre la hora, que era más o menos el tiempo estipulado para el webinar. No sé, Laura, si quieres tú cerrar la sesión y si quedan dudas, yo entiendo que se pueden seguir enviando a PMM y las podemos ir contestando en los próximos días, si os parece. Por mi parte y por cumplir con el horario establecido, daros las gracias a todos por vuestra participación. Espero que haya sido de interés y quedo a vuestra disposición como el equipo de PMM para cualquier cuestión que queráis formular y en la que os podamos ser de ayuda en este apasionante mundo de la gestión del riesgo y la gestión de activos, que es algo realmente interesante y que yo creo que tiene bastante recorrido. Por mi parte nada más, gracias a todos y Laura, te dejo para que cierres la sesión. Un saludo a todos. Vale, pues primero muchas gracias a ti, Luis, por la presentación y muchas gracias por haber asistido todos al webinar patrocinado por PMM y PMM Institute for Learning. Y nada, os quiero recordar que la matrícula para los MBA está abierta y darán comienzo el 16 de septiembre, así como podéis solicitar información sobre los próximos cursos de estos meses y como todos los que tenemos a lo largo del año en Chile, Perú, Colombia, España y Estados Unidos. Por otra parte, también recordaros que todos los años celebramos la Conferencia Internacional Global Asset Management y que este año caen los días 8, 9, 10 y 11 de julio. Y nada, os quiero recordar que las inscripciones están abiertas y que las 15 primeras obtienen gratis la tasa para el examen Asset Management Profesional. Nada, para terminar, si os ha gustado este webinar, os adelanto que tenemos programados más a lo largo de este año y si queréis asistir a otros, estad atentos a nuestras redes sociales como LinkedIn o Facebook en PMM Business School y os iremos informando de las fechas y de los temas. Por lo demás, que paséis un buen día y muchas gracias.